la cara, a diferencia del cráneo propiamente dicho, que son el número de 8. Estos 14 huesos van a estar habitualmente diferenciados en pares. La mayoría corresponden a huesos pares. Y vamos a tener 6 huesos pares y 2 impares. Al decir huesos pares es que voy a tener en la hemicara derecha y en la hemicara izquierda, equitativamente. Y los impares van a estar como que en la parte central del cuerpo del rostro. Si podemos ver acá la descripción ahora anatómica de la región ósea, estamos viendo que acá viene el frontal delimitando parte de la órbita del ojo. Si hablamos propiamente del ojo, del globo ocular, diferentes huesos van a darle o van a formar como que las paredes de esta órbita. ¿Sí? La mitad superior y el trasfondo. ¿El techo quién conforma? El techo del cráneo, del globo ocular. Supraorbitarias del frontal. El trasfondo. Ala mayor del esfenoides. El ala mayor del esfenoides. Hasta ahí habíamos visto que corresponden a estas dos partes. Lo que está en color amarillo. Esto, hasta acá, es el ala mayor del esfenoides. Y acá corresponde al hueso frontal. Ahora nos falta ver las paredes laterales, la base y parte también del trasfondo. Bien. Empezamos la descripción. Vamos a tener entonces 2 lacrimales, 2 nasales, 2 maxilares, 2 cigomáticos, 2 palatinos, 2 cornetes nasales muy inferiores, un vómer y una mandíbula. Empezamos con el primero, el hueso unguis o lacrimal. Este hueso unguis o lagrimal se va a encontrar en la pared interna de la cavidad orbitaria. Tiene relación con qué estructura. ¿Se acuerdan que vimos en el frontal un canal similar a este? Cumplía una función y un rol. ¿Se acuerdan cuál era? Sí, va por ahí, un conducto más que todo, que estaba acá dentro y que alojaba una bolsa acá arriba, y que cuando esa bolsa o ese conducto se bloqueaba, clínicamente pasaba a lo que le llamamos uso. ¿La lámina quirosa? La lámina quirosa no, esa está en el etmoides. Acá está, conducto lacrimonasal. En el frontal recuerdan que había un conducto también que pasa por la cara interna como tal, desciende y pasa en este caso las glándulas lacrimales. A ver, bueno, está en la cara, en la pared interna de la cavidad orbitaria, significa que a este nivel la pared interna es esto. ¿Sí? Y el hueso lacrimal estaría conformando la pared interna del globo ocular. En esa pared interna vamos a encontrar una estructura muy importante, que acá vemos el conducto lacrimal. Y este conducto lacrimal, evidentemente, en la continuidad del hueso frontal, va a dar paso a la glándula lagrimal. Glándula lagrimal, que por ahí va a pasar el canal o la estructura que tiene que ver con el saco lagrimal. O sea, se llama conducto lagrimal porque va a dar paso al saco lagrimal que va a venir de la glándula lagrimal. Acá se la ve mejor. Fíjense, todo este es el conducto también. Llega hasta la comisura interna y tenemos el saco lacrimal que va a pasar por el canal lacrimal del hueso, ¿ya? Que por la parte interna. Son como estos huecos que están acá al lado de esta parte interna. Paralelo, sí, a la parte interna. ¿Pudieron identificar? Sí.
El hueco más grande que está en la cara interna. Ahí. Exacto, todos. Ahí. Este hueco es más grande. Es más grande, una mujer debe ser. ¿Por qué? Ah, entendí. ¿Por qué? ¿Por qué en la mujer sería el conducto más grande? Por el parto. Dice, hay un dicho que la función hace el órgano. Claro. Ah, Más se usa. el ánimo de socorrido, ¿no? No la capté de una. Es que ese es bastante amplio y grande. Por ahí lo tajearon, era peleador. Dice. No, no sé. Acá un poco, muy poco. Ese era un guerrero, ese no lloraba nunca. Es un conducto. Es un conducto. Conducto lacrimal. Conducto Que por ese lacrimal. conducto va a pasar este saco lacrimal. Ahora, ¿dónde sale el suso? ¿O dónde les ha salido? ¿Dónde han visto que les sale? ¿Abajo? Que dicen que es por ver cosas prohibidas, ¿no? ¿Es abajo o es arriba? ¿Abajo o arriba? No sé dónde les ha salido. ¿Qué? Nunca me ha salido. ¿Nunca les ha salido? ¿A quién les ha salido suso? ¿Dónde? Suso es Como una bolita en un el... terreno muy cultural acá, pero acá en el ojo. Acá abajo. Por acá también. Sí, acá. ¿Michael te ha salido? ¿No? Tengo un amigo que cada mes le sale. De verdad. Sí, boludo. ¿Y aún no te salió? Eso a veces sale por que la sangre es caliente. Hay una explicación, de esto hablamos parcialmente, porque si estamos hablando de que este es un conducto, un canal, las personas que tienen, ¿qué les digo? Que transpiran mucho, ¿sí? Tenemos poros, obviamente, alrededor de todo el cuerpo en realidad, pero esos poros se taponean o se bloquean. Entonces, el sudor que debería evaporarse, porque el sudor se evapora, se acumula por un taponamiento de esos poros. Entonces, puede salir en cualquier parte del globo ocular, pero cuando el suso sale o se desprende, evidentemente, de la parte interna del ángulo interno del ojo, y ahí empieza a aumentar su tamaño, ese es un bloqueo del canal lacrimal, de este canal, de este saco. Este saco, por un factor mecánico, se comprime y acá empieza a acumularse como que desechos que deberían fluir. Y ahí empieza a aumentar el tamaño y si alguna vez de dañinos lo han reventado, porque a veces sucede que lo revientan y lo apretan, es como un grano que le sale a uno, y sale de una forma blanquecina. ¿Sí? Ahora, si es un tema de bloqueo, lo que culturalmente se hace, que utilizar moneda caliente o una cuchara, colocarlo al calor, calentarlo y colocarte con eso, o agarrar un peine y con el peine empezar a rasparlo, no sé. ¿Que dilata el calor? El calor es una forma de vasodilatar. Y si vasodilatar significa que aumenta el haz de luz de la arteria o de la vena o del componente que esté bloqueando, y eso ayuda como que a facilitar el paso o el drenaje. Entonces, tan malo, tan lejos de la parte científica no está. Dentro del tratamiento, lo que evidentemente hace cuando van al oftalmólogo, hacen una extracción. Utilizan pequeños instrumentos o un cuchillo para llegar a, no un bisturí específicamente como un cuchillo o como una especie de pinza que lo que utilizan para limpiezas faciales, y con eso va directamente al conducto y lo va apretando, cosa de que eso se expulse. Entonces, tan lejos no está eso de utilizar algo caliente para eso, pero obviamente es un tema cultural, no es que ustedes van a ir. Entonces es una infección, digamos. Puede ser un tema infeccioso que se No, porque dijo cosas malas o algo. No, esos de esos dichos de las mamás. Seguramente le pillaron a Abigail viendo algo por ahí y decías, sos una cochina, digamos. Mi compañera está preguntando, escuchalo. Es que eso dijo ella, ¿no? Sí, Ahí está. dice la Es que el fondo sabe qué punto apretar o no, o sea, para no lastimar una parte del cuerpo. O sea, es porque
qué forma el elemento o microorganismo que ingresa o tome contacto directamente con el ojo, no te protege, es una forma. ¿Y es contagioso? No, no es contagioso. No es contagioso, simplemente. Muchas veces que es una mirada así. Sí, así de mirar, A ver, es que no es un tema de algún tipo de infección por contacto. No es que yo tengo acá y te lo paso. Sí es infeccioso por los microorganismos que están en el ambiente. Yo puedo salir a trotar acá y la tierra del polvo que se levanta en esta zona, evidentemente puede haber un microorganismo ahí y es contagioso, pero no es que yo voy, te paso y te vas a un sucio. Puede ser que el conducto de él tenga un flujo normal, el mío sea más cerrado, entonces no es una condicionante que sea infeccioso. O sea, si puede besar a tu pareja por sucio. Clínicamente se llama orzuelo, ¿no? ¿Perdón? Clínicamente se llama orzuelo. Ursuelo. Exacto. Acá se le llama sucio. La glándula lacrimal, ¿por dónde pasa el hueso? Por el conducto lacrimal, y este conducto lacrimal está formado por el hueso frontal y el hueso lacrimal. Así que ahí bájale al nivel de Cochino. las cosas que haces. Ya no voy a decir nada. Ya no voy a ver. Ahí, bueno, eso es lo más importante. Va a contribuir a la formación del conducto lacrimonasal que va a estar compuesto por el frontal y por el lacrimal. ¿Ok? Seguimos al ¿Cuál es su siguiente. nombre, doctora? ¿Del hueso? Sí. Ungis, así. Ungis o lacrimal. Contribuir a la formación del conducto lacrimonasal. El conducto lacrimonasal es este, que es la continuidad del hueso frontal con el ungis o lacrimal. Ambos van a conformar ese conducto. Y el suelo en el hueso tiene que ver Con el hueso nada, a menos de que de manera congénita vos tengas un poco desde el punto de vista óseo, tengas el conducto más cerrado. Ahí evidentemente van a ser muy frecuentes el tema de las infecciones o el tema del uso de pertenencia del ojo. Pero eso solamente cuando hay una patología congénita, que durante el proceso de formación del bebé sea mucho más cerrado, por ejemplo. Solo eso. Huesos nasales. Estos huesos nasales también son llamados huesos propios de la nariz. Al decir huesos propios de la nariz van a conformar evidentemente lo que corresponde a la nariz. Son dos láminas óseas cuadriláterales, ¿sí?, que van a proteger al sentido del olfato. Van a estar en la parte más externa, que es lo que uno se toca. Todos hagan esto. Dedos índices, las manos. Colóquenlo en el ángulo interno del ojo. Del ángulo interno del ojo vayan palpando que es hueso, ¿no? Hueso, 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 hueso. Y van a llegar a un punto en que el hueso ya se convierte en algo mucho más blando, que ese es el cartílago nasal. Entonces los huesos propios de la nariz es hasta el punto donde hay hueso, hasta desde el ángulo interno hasta la parte media de la nariz. Eso es hueso como tal. Lo de acá abajo lo que tenemos nada más que es cartílago y piel. Cuando uno, en los deportes de contacto, cuando uno dice se te desvió el tabique, han debido escuchar, o simplemente estaban piñando y resulta que termina con toda la nariz a un costado, o como producto de una caída o golpe también se forma una callosidad acá, adelante, que es lo que hace una forma de una nariz, como de loro más o menos. Entonces, son como productos, las callosidades, lo que aparece de una cosa acá, son callosidades que evidentemente son producto de una cicatrización, como una forma de fisura que uno tiene en el hueso de fractura. Y el cuerpo lo que hace es crear una cantidad mayor de tejido óseo para reforzar Una esa capa de zona calcio. lesionada, ¿no? Una capa de calcio. ¿Perdón? Calcio. Es una forma de calcio, pero no tiene que ver nada con el aspecto del consumo de calcio, Claro, sino sí, es un tejido óseo que tiene un componente de calcio para generar resistencia. Pero así como cuando uno se lastima la piel y en la piel le sale
una cicatriz, una mancha negra, ¿sí? Que esa cicatriz se convierte en un tejido granuloso negro. Lo mismo sucede acá, solo que en la piel eso se cae hasta conformar la piel, pero acá se queda. ¿Y qué hacen en la cirugía? Evidentemente, lo que hacen es fracturar, como que lo van cincelando la nariz para darle forma para que sea una nariz mucho más delgada. Dicen que ahora esos tratamientos que dicen que con inyecciones, ¿qué es lo que deben hacer? Los tratamientos que hacen han ido evolucionando comercialmente hablando, ¿no? Le llaman armonización facial, cirugías de lo más chistoso. Colocan el nombre de cirugía sin bisturí. No hay lógica en eso. Lo que hacen ahora es jugar con el cartílago. No hacen absolutamente nada en la parte ósea, porque si acá hay una callosidad arriba, tendrían que tocar la parte ósea y fracturar. No, pero lo que hacen es compensar colocando algunos dispositivos dentro de la nariz que le permita elevar la nariz o las fosas nasales, las alas de la nariz, para ocultar la asimetría de acá. En algún momento el de shopping han podido ver. Antes había como una especie de dos ganchos de colgar ropa que tenían así esa forma. Como unos clips que se colocaban aquí y acá y quedaba Un clip así. puntúa la nariz. No, que uno se lo colocaba uno en la pared posterior y otro acá, y eso hacía esto. Y parecía la nariz más vertical. Pero lo único que hace es modificar la posición de la piel nada más, ¿no? Y se lo sacan en la noche. Claro. Esto se devuelve a su normalidad. Claro, porque lo que está haciendo solamente es modificar la parte de la piel. Malazo. ¿Es verdad que en los deportes de contacto se retira el cartílago y se coloca como un plástico? Implantes. Un implante de plástico. Sí, cuando ya, por ejemplo, hay una fractura, se llama fractura multifragmentaria, en la cual ya no se puede En muchas partes. nuevamente rearmar la parte ósea o está fracturado en muchas partes, no se puede reconstruir, colocan ya prótesis. Prótesis de nariz de distintos materiales, cosa que ya eso le dé la solidez a la fosa de la nariz. Eso en deporte de contacto, obviamente esto tiene que ser un material evidentemente más resistente, ¿no? A los golpes. Y hay otro material de polímeros, tipo de goma, tipo de cartílago, nada más. ¿Por qué se llama el triángulo de la muerte esta zona entre el lagrimal y la parte de la nariz? Porque es una zona inestable articularmente hablando. O sea, es una zona donde no tiene mucha estabilidad, porque al estar conformado de varios huesos, esta zona, porque ahí tenés el palatino, tenés los huesos propios de la nariz, tenés el cornete inferior en la parte interna. Mientras más articulaciones o mientras más contactos con huesos tengas, menos estable. A diferencia de esta zona, por ejemplo, es mucho más rígida porque es un solo hueso. No está compuesto de varias partes. Entonces depende mucho de la estabilidad que le brinden, o un hueso, mejor es un hueso entero de alguna manera que la composición de varias articulaciones para formar un segmento. Y también por la proximidad que tiene con el órgano del olfato. Es muy sensible. La mayoría de los luchadores de deportes de contacto tienen o una disminución o pérdida del olfato, por el tema de lo que hablábamos en la clase anterior de los muelles y los medios olfatorios y el pulso olfatorio. Bueno, ahora, ¿con qué se va a articular este frontal? Este hueso propio de la nariz. Superior no es como el frontal. Acá tenemos el color rojo. ¿Hacia arriba con quién? Como el frontal. Frontal. Con el frontal. Hacia afuera. Bueno, este es el maxilar superior. Dice, se llamaría frontonasal. La articulación frontonasal. Y hacia adentro, hacia la línea media, va a ser con él. En realidad no es un solo hueso, recuerden que acá son dos. O el nasal lado opuesto. Con el nasal de lado contralateral, como opuesto. Esa es la articulación que va a tener superior frontal, lateral con el maxilar superior y medial con el nasal opuesto. Y el lagrimal, ahora que no. El lagrimal directamente va a estar en relación con el maxilar superior. No va a estar en contacto directo hacia lateral con el lagrimal, sino que hay intermedios. Está el hueso propio de la nariz, está el maxilar y recién viene el lagrimal. No sé, pero el lagrimal con Con
el maxilar superior. Solo Solo con eso. ¿Dónde está contacto con el frontal? El lagrimal. Vamos a ver. ese no se Acá si nos fijamos, te referís a la articulación, ¿no? Ajá. Bien. Esta cosita que ven acá, este es el lagrimal. Hacia arriba, evidentemente, va a estar en relación con el frontal, Por el conducto. la continuidad del conducto lacrimonasal. Hacia afuera va a estar en relación con el ala mayor del esfenoides, y hacia adelante y hacia abajo va a estar en relación con el maxilar superior. Repito, el lagrimal en cuestión de su relación hacia arriba con el frontal, hacia afuera con el ala mayor, hacia abajo y hacia adelante con el maxilar superior. O sea, frontal, esfenoides y maxilar superior. Sí. Bien. Eso con respecto al nasal. Bien. Ahora, el maxilar superior es el segundo hueso más grande del rostro. Antes de pasar a eso, ¿pudieron identificar el nasal en los cráneos que tienen? Está desviado. Está. Sí, ahí está bien dibujado. Miren esto. Está por un lado. Este está en la Esa es la percadencia. Entre articulación, entre hueso y León hueso. ahí. Está por un lado. Un poco al izquierdo. Es igual mío. Este es el hueso nasal. ¿No? Hacia afuera, maxilar superior acá. Hacia el de atrás se forma parte del y hacia el otro frontal hacia su forma. Ah, de frente. Puede ser. Relativamente. Sí. Bien. Maxilar superior. Este maxilar superior se encuentra o conforma el techo de la boca, o sea que está por encima de la boca, de la lengua. Está por debajo de la cavidad orbitaria y por fuera de las fosas nasales. Es decir, se encuentra por arriba de la boca, por debajo de las fosas nasales y por fuera de las fosas nasales y por abajo de la órbita del ojo. Fuera de la fosa nasal, ¿no? Fuera de las fosas nasales. Dicen, el hombre o la primaria es impar o par. Es par. El hueso nasal igual es par. También es par. Maxilar igual. No, Es par también. Los únicos impares acá son el gómero y la mandíbula. Pues todos son pares. Miren acá, desde una vista donde están los huesos nasales, pero miren, esta es una vista lateral. Todo lo de color blanco es el maxilar superior. Y su división del maxilar superior, ¿a qué altura es el doctor? Su división, Sí, para. el maxilar superior en la parte central va a estar dividido por dos incisivos. O sea, tenemos dos incisivos acá adelante. La línea
entre ambos incisivos y la nariz me delimita la división de ambos maxilares superiores. O sea, la línea media de la cara. Bien, ahora, ¿qué se encuentra? Vamos a encontrar una cara interna y esa cara interna va a estar en relación con la cara interna del otro maxilar superior. O sea, las dos se van a mirar hacia la línea media. ¿Y qué voy a encontrar ahí? Voy a encontrar el suelo de las fosas nasales hacia adentro porque va a estar en contacto con la nariz, evidentemente. ¿Sí? Voy a encontrar la bóveda palatina y esto es muy importante porque esta bóveda palatina es lo que en realidad no se forma en el niño con labio leporino o paladar hendido se llama. Apófisis y ¿qué forma? Apófisis y Ahí está, solo de las fosas nasales la bóveda palatina. Ese no tiene, ¿no? Ahí no se lo ve. Apófisis palatina no es diferente. Lo que viene a ser el paladar. Todo el contenido, todo el paladar. La apófisis. Acá, miren. Este es el maxilar superior, bilateral. Acá está el lado derecho y el lado izquierdo. De la línea media acá. Al decir bóveda palatina, estoy haciendo referencia al techo de la boca. ¿Ya? Ahora, si ustedes diferencian, hay como una cruz. Voy a mostrar primero. Una línea transversal y una vertical. La vertical me divide del maxilar superior derecho e izquierdo. Pero hay una línea transversal que este es el palatino, hueso palatino que recién lo vamos a ver. Pero todo esto es el maxilar superior. Entonces, maxilar superior y palatino. Sí, está grabando, lo estoy grabando, Miren acá, tengo una cruz. La línea vertical divide el maxilar superior derecho e izquierdo. Y la línea horizontal divide el maxilar del palatino. Y el palatino Ahora, no lo se forma. vertical es de la enfermedad congénita que se llama paladar hendido. Paladar es el techo de la boca. Tengo una línea vertical que divide el maxilar superior derecho del izquierdo. Y una horizontal que me va a dividir todo esto que es el maxilar derecho izquierdo. Con estos dos huesos del paladar. Como que la parte más profunda. ¿Han visto esos niños que nacen con una abertura acá que se llama labio leporino? Sí. ¿Sí? Y hay otros que, aparte de tener el labio leporino, no tienen el techo de la boca, que a eso se le llama paladar hendido. Paladar hendido. Hay una línea transversal y vertical. Hay una línea que se divide todo lo que es la luz emocional. Es la articulación maxilopalatina. Este es el maxilopalatina de dos partes. Todo estos dos es el maxilopalatina. Estos son los palatinos. Maxilopalatina. Esta línea transversal se divide en los huesos de la zona superior de estos que son los palatinos. Y esta línea Aguanta. Aguanta, pues se lo paso. Entonces, el techo de la boca está conformado por ¿quién? Por el maxilar superior y los palatinos respectivamente. Miren, acá se diferencia muy bien el palatino. Es de color rojo. Entonces puedo decir que el palatino forma la mitad posterior del techo de la boca y el maxilar superior la mitad anterior del techo de la boca. Eso está conformado por, o sea, el techo de la boca entonces está conformado por el maxilar superior y los palatinos. Ahora, pregunta clínica.
¿Qué es el paladar? Ya ves. Este es el paladar del vivo. Cuando no hay un cierre del techo de la boca, hay una apertura. Anatómicamente en un paciente se ve. La línea vertical no cierra. No cierra. Están llevando embriología, ¿no? Sí, son malformaciones que se dan hasta el tercer mes. Correcto. Son malformaciones que suceden hasta el primer trimestre del embarazo, que son 9 meses. ¿Cuáles son los factores? Bueno, ¿han visto algunos factores todavía? ¿No? Bueno, el cuerpo o el tema de las capas embrionarias se cierran hacia la línea media o laterales. ¿El cuerpo de dónde a dónde se forma? ¿De afuera adentro o de dentro a afuera? De adentro afuera. De acá sí se abre como un capullo y una rosa. Entonces debería estar cerrado. Debería estar cerrado. El cuerpo, embriológicamente hablando, cierra en una línea media, de lateral hacia proximal. Entonces todo del cuerpo, desde el tubo neural, tiene que cerrar de fuera adentro. Se van a unir en la línea media, pero necesita componentes nutricionales, químicos, para que se llegue a cerrar completamente toda la línea media del cuerpo. ¿Okay? Y en eso hay un componente que se llama ácido fólico. El ácido fólico es un componente químico que facilita el cierre de la línea media, embriológicamente hablando. Entonces, se dice que una madre con déficit de ácido fólico en el primer trimestre de embarazo puede provocar que el bebé no llegue a cerrar completamente esa línea media. Obviamente tendría que tener una mujer un déficit alimentario pues severo, ¿no? O también se debe a factores de contaminación química. ¿De qué forma? Consuma drogas, consuma medicamentos, que trabaje en una empresa que tiene que ver con detergentes, con químicos, Doctor, que esté como que sometida a ese tipo de contaminación química, o que viva, por ejemplo, en una zona minera, que el agua que consume es un agua que evidentemente sale con componentes de minerales que pueden producir este tipo de malformaciones congénitas. Entonces, todo eso tiene que ver con el cierre de este. doctor, también depende de ese factor que muchos dicen de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. ¿De qué? De la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Esto tiene que ver con una contaminación de las malformaciones congénitas en general, tiene que ver con la contaminación química. En el caso de la bomba de Hiroshima, por ejemplo, o esto que sucedió en Europa en Chernobyl, el químico que se ha utilizado en ese tipo de bomba ha modificado la genética, o sea, eso es más grave, ha dañado la genética del cuerpo de todos los que han sido sometidos a esa contaminación. O sea que sus genes ya están alterados desde el punto de vista de los cromosomas. Esa es para su época fue una nueva forma de arma química, evidentemente. Pero ahora, esas personas, si tienen hijos, todos sus hijos van a nacer con malformación congénita, porque ya los genes los tienen dañados. No hay manera de... No hay cura para el aspecto genético. Ya se copia dañado, se copia. Su copia va a ser totalmente dañada, porque también en biología o en histología, están llevando histología, claro. Sí. Van a ver que la célula está compuesta, o los genes están compuestos de cromosomas, y los cromosomas tienen la forma de una X. ¿Sí? Y cada brazo, se llaman brazos o telómeros, las partes distales. El cromosoma 21 se tiene que unir con el cromosoma 21 de la mujer hombre, y estos tienen que coincidir exactamente en 4 puntos. Pero cuando esta está doblada o hay un pliegue en esta otra que puede ser por causa genética o dañada, contaminación, lo que sea, no se une en su totalidad y se une de mala manera. Y esto ya cuando empieza el desarrollo a formarse el nuevo ser, ese pliegue o esa mala adaptación va a generar un tipo de síndrome. Y ahí vienen todos los tipos de síndromes dependiendo qué cromosoma es el que esté dañado o afectado.
Pues cuando hay un daño genético es irreversible, no se puede curar. Y hay la posibilidad de que también el hijo lo adquiera. El daño genético, pero el daño congénito ya lo va a tener. El ácido fólico es algo que produce la madre. No, eso viene de los alimentos, el ácido fólico. Por eso es que ahora, como una norma de salud pública, a la mujer embarazada se le da un suplemento de ácido fólico para que consuma como un suplemento. O sea, suplemento es una sustancia extra más allá de lo habitual o lo normal que debería consumir una persona. Pero por una medida preventiva nacional se le da a ese suplemento para que se reduzca la tasa de estadística de estos casos, ¿no? El exceso es malo del ácido. Todo el exceso es malo, pero no es que tu cuerpo lo va a acumular, lo elimina. Depende de qué sustancias. Pero tampoco te vas a meter mañana tarde en noche ácido fólico. A menos que estés pensando en embarazarte. Pero no. Así que puedes dejar de consumir ácido fólico. ¿Qué alimentos tiene ácido fólico? No sé. Ahí me agarraste. Un nutricionista nos puede decir, pero podemos averiguar. Bien, y esto es lo que sucede ahora. No se cierra entonces el paladar, no se une el paladar, no se une tanto el palatino como el maxilar superior. Ahora, ¿y en qué afecta? ¿Han visto niños con paladar hendido? ¿Lo han escuchado hablar? Son los gangosos, son los ñañosos, que no logran articular palabras o huelliquis, se le llama acá. Que no logran articular palabras, porque para articular palabras la lengua tiene que resonar con el techo de la boca. Y si el techo está abierto, no hay. Pues no pueden articular palabras. Y se les hacen múltiples cirugías reconstructivas. Y lo malo de estas cirugías reconstructivas es que se le tiene que realizar hasta los 18 años cuando termina su periodo de maduración. Porque reconstruyen la parte del techo. Si logran que el techo se forme con tejido óseo y el tejido óseo vaya creciendo en la medida que el niño crece, puede ser que sea una cirugía definitiva, pero en otros casos tienen que utilizar materiales de osteosíntesis, de metales, placas, clavos y todo, pero la placa de metal no crece. Entonces va creciendo el niño y eso como que se va destapando. Tienen que intervenirlo para que nuevamente coloque otro de mayor tamaño. Es muy complejo. Muy complejo. Entonces, el paladar hendido tiene que ver con una apertura del techo de la boca, del maxilar con el palatín. ¿Y cuál es la diferencia ahora con el labio leporino? El labio leporino también es una apertura, pero en este caso es una apertura solo de los maxilares. Que estos maxilares superiores de acá, derecho e izquierdo, no ha llegado a cerrarse. ¿Eso es hereditario? ¿Puede ser hereditario? No, es más congénito. Ahí veíamos la diferencia. Hereditario es cuando lo va a pasar de generación en generación y congénito es solamente cuando sucede en el periodo de embarazo. No unen los maxilares. No llegan a la línea media a unirse a ambos maxilares. Voy a decir que el paladar hundido es una interna. Es interno, es el techo, y este es más externo. Sí. Pero ahora han debido escuchar en muchas campañas, ¿no? De los Rotary que han sacado, que traen médicos de Estados Unidos, de Francia, y hacen cirugías o campañas para la reconstrucción de paladar hendido y de labio leporino. Este es un trabajo que nosotros, en la parte de la rehabilitación motora, lo realizamos, pero este es un trabajo netamente del fonoaudiólogo, conjuntamente con el cirujano maxilofacial. Pero doctor, ¿y aquellas personas que son sin tener alguna de estas dos patologías, qué se deberían? Puede haber una disfunción principalmente de la movilidad de la lengua. O sea que estructuralmente todo el tema del paladar, la parte ósea, esté sana, pero la parte fonoaudiológica de la función de la lengua esté alterada. Solo la lengua. Pero ahora, el control de la lengua o el lenguaje depende ahora de dos funciones cerebrales, de dos áreas que son el área de Wernicke y el área de Broca. Que el daño puede estar en una de estas áreas, solo que no permite la movilidad o la articulación de las palabras. O sea, estructuralmente acá puede estar mal, pero el centro regulador de esta carrera se puede estar. Eso lo vamos a ver cuando veamos sistema nervioso. Bueno, entonces el maxilar superior como tal
tiene esa función. Ahora, dentro de sus características, ¿qué es lo más importante que podemos deducir de este maxilar superior? Del maxilar superior se va a desprender hacia arriba una apófisis, se llama apófisis ascendente del maxilar superior. Esta apófisis ascendente del maxilar superior es una apófisis que va a ir hacia arriba, paralelo a los huesos propios de la nariz. Ascendente del maxilar superior. Hacia la parte interna. Este es el hueso propio y este es la rama ascendente. Y la apófisis está por dentro entonces. Esto es la apófisis, está por dentro de la cavidad orbital, por delante del paradigma. Y articula con los huesos de la nariz. Adelante con los huesos de la nariz y hacia atrás con el lacrimal. Sí, forma la pared anterior. Miren acá. Acá, fíjense, Nicole. Miren, todo lo que es el maxilar superior. Acá está la rama ascendente. Significa que se va a articular con quién? Con los huesos propios de la nariz hacia adelante, hacia arriba con el frontal, hacia atrás con el lacrimal y hacia afuera, eso es la rama ascendente. Vamos a ver que forma parte del cuerpo. Entonces sube y va a formar parte de la pared interna también del globo ocular, de la órbita, perdón, no del globo ocular, de la órbita. ¿Perdón? Mira, hacia adelante y adentro, huesos propios de la nariz. Hacia arriba con el frontal y hacia atrás y afuera con el lacrimal. Acá. Solamente ahorita cuando te viendo la rama ascendente. Ahora por último vamos a tener solamente la rama ascendente hacia adentro está el globo de la nariz. Se ve luego bien completo y hacia atrás. Solo la rama ascendente estamos describiendo. No se detiene ahí. Bien, entonces este es el proceso bien, de la apófisis ascendente. Hacia afuera va a tener una apófisis cigomática. Al decir hacia afuera hago referencia a esto. Que está de todo verde. Esta es la apófisis cigomática. Se va a articular con el hueso malar. Seguimos en el maxilar superior, pero ahora estamos hablando solo de una apófisis transversa o lateral. Y esta apófisis transversa o lateral se llama apófisis cigomática. Y esta apófisis cigomática se va a articular con el malar, formando el arco cigomático.
Y el cerco cigomático, ¿quiénes lo conformaban? Ya lo vimos en otro hueso, en el temporal. La parte estamos. No, sí. Como la apófisis cigomática del temporal, ¿no? Esta es la apófisis cigomática del malar y ambos forman este conducto que es el arco cigomático. Estamos ahora viendo la parte anterior, que acá, hasta acá viene, hasta viene delimitado La apófisis cigomática articular con el malar. Ambos, con ambos no se y el y el orificio este, ¿cuál es su nombre? Algo cigomático. La apófisis cigomática del maxilar superior. Se va a articular con el malar. Apófisis cigomática. Apófisis cigomática a cargo del maxilar superior. Se articula con el hueso malar y forma el conducto. Algo cigomático. Mira, acá tengo la apófisis cigomática del malar. Todo eso es el maxilar superior y acá viene una hoja transversa. Esta hoja transversa hacia acá. Esta es la apófisis cigomática que se va a articular con el malar. ¿El malar viene de muela? No. De muelas, no tendría otra referencia. Claro, son dientes básicamente. Sí, porque de ahí va a venir acá. Claro. La apófisis. Este es el malar, súper exagerado, ¿no? Articulan Para darle un poco más de con el malar. claridad. Tengo acá el maxilar superior, la ascendente, y hay una apófisis transversa que se va hacia afuera, que es la apófisis cigomática del malar. Se va a articular con este hueso que se acá. Forman juntamente con el temporal, con la apófisis cigomática del temporal, el arco cigomático. Vean que ese término cigomático se repite en tres huesos: maxilar superior, el malar propiamente dicho, y la apófisis cigomática del temporal. Bien. Perfecto. Y por último, la base del maxilar superior va a corresponder a los alveolos dentarios. Alveolos dentarios. Que cada maxilar va a tener 8 alveolos dentarios para los dientes superiores. Entonces, la apófisis ascendente pertenece a la cara. No, solo como una apófisis, solo como una rama ascendente. No es propio de una cara física. Perdón, dijo Alveolos dentarios, que son 8 del maxilar derecho y 8 del maxilar izquierdo, formando los 16 alveolos dentarios. la base del maxilar, entonces articula con... Va a prestar en realidad, no se articula, va a prestar inserción de las piezas dentarias. Acá tiene un diente. Podemos sacarlo. Sacarlo con su diente, a ver. Mira, el primer parcial puede tener 100. Uy, yo me animo. ¿No? Vos, Abigail, que parece a todo tal vez. Las oportunidades son oportunidades. No hay doble. No hay doble. Uy, pase esa calavera. A ver, dale un beso. Un beso de 3 consecutivos. Bien, miren. ¿Cómo es, verdad? Y ella ya estaba así. Bien. Entonces, acá vemos las piezas dentarias. Tengo el maxilar superior derecho, maxilar superior izquierdo. De acá tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 acá. 8, los alveolos son cavidades, donde el diente va a ir a
insertas, donde está la pieza. Entonces, esos 8 alveolos dentarios nos va a dar la base o el piso del maxilar superior. Y cuando ustedes la muela del juicio, ¿en qué año? No tiene alveolo, por eso es que la muela del juicio tiene que ser extraída, porque son 8, a menos de que se le salga uno. Es como una osificación, eso no lo hizo. ¿Ah? Se puede decir que es una osificación, no lo hizo. Tendría que osificarse y fijarse como que en la parte final del octavo alveolo. Claro, porque como que quiere nacer, digamos. Quieren hacer. O a veces han notado que el tercer molar sale de la simetría de las encías y está sobrepuesto. Pues no es funcional el tercer molar, porque mecánicamente no tiene su alveolo para que encaje. Y sí o sí es a retirarlo. La muela lo hizo. Depende, porque a veces hay situaciones donde la pieza no tiene una pieza dentaria de los molares, que es como que sufre, pero tampoco es funcional a largo plazo porque no tiene ese techo para que lo sostenga. Muy bien. Eso con respecto al maxilar superior. Ahora, hablando de la continuidad, vemos el cigomático. Este es un hueso que evidentemente forma el pómulo. Este hueso solo es un hueso que se articula cuando se le da forma a la cara. No cumple una función específica como los otros. Es par, izquierdo-derecho. Se llama hueso cigomático o hueso malar, como lo ven ahí. Es este. Ahora, van a notar que en algunas personas ese malar es más pronunciado que en otras. O es la zona donde se hacen colocar botox. Botox. Eso es lo que tenés acá. ¿Qué tenés acá? A ver qué hueso. Dentro de la armonización facial, las partes prominentes que denotan un desarrollo genético, un tema de masculinidad o feminidad, o como una zona del cuerpo que puede representar de alguna manera belleza, son acá el pómulo, es el arco mentoniano acá, un cuadrado acá en el caso de los varones. Pero habitualmente se hacen colocar implantes en los malares o se hacen colocar botox o relleno para que esto se pronuncie, para no tener una cara redonda. En las personas delgadas van a notar que esto es muy pronunciado, porque naturalmente la cara tiene que tener esa característica. Pero en algunos es más pronunciado, en otros es más plano o está rellenado por la grasa de la cara. Pero lo que nosotros vemos acá y tocamos acá, eso es el hueso cigomático. Es lo que nos hace bello. ¿Ah? Es lo que nos hace bello. Por así decirlo. Sí. Y también es el punto donde en la pelea puño a puño es lo que igual se suele fracturar como un golpe directo, porque es lo mismo. Ahora, solo funciona como una zona de transición. Transición significa como de articulación con varias estructuras. Vemos, hacia atrás se va a articular con la apófisis cigomática del temporal para formar el arco cigomático por donde va a pasar el temporal. Hacia arriba se va a articular con el frontal, formando la pared lateral de la cavidad orbitaria. Y hacia adelante se va a articular con la apófisis cigomática del maxilar superior. Entonces, Hacia arriba formando la cavidad orbitaria. Orbitaria, juntamente con el frontal y el esfenoides, ¿no? Pero su articulación directa va a ser con el hueso frontal. Y hacia atrás era como un... Hacia atrás con la apófisis cigomática del temporal para formar el arco cigomático, donde va a pasar el hueso temporal. Y hacia adelante con la apófisis cigomática del maxilar superior. Del palatino ya hablamos, es un hueso que va a formar la mitad posterior del techo de la boca. ¿Sí?
Hacia arriba, hacia adelante, ¿con quién se va a articular entonces? Se va a articular con el maxilar superior. Hacia arriba se va a articular acá con el etmoides. Pero más allá, o sea, es un hueso igual que el cigomático o malar, no cumple una función específica más que a formar cavidades. Y la principal ser el techo de la boca, en su mitad posterior. También ayuda con la división de esa línea que está ahí. Al conformar el techo va a estar dividido por la línea horizontal y vertical. Hacer el techo maxilar superior, ¿cierto? Sí, solo techo. Bien. Luego tenemos los cornetes nasales o inferiores, que este hueso también es un para nada, porque solamente va a ser un hueso de transición, articularse para rellenar una cavidad. ¿Sí? Este hueso se encuentra en la parte inferior de las fosas nasales, o sea que va a conformar la base o suelo de las fosas nasales. Base o suelo de las fosas nasales. Dino. Hacia adelante con el hacia adelante con el maxilar superior, hacia arriba con el etmoides, hacia abajo con el techo de la boca. Sí, maxilar adelante y etmoides superior. Hacia atrás nada, cariño, está vacío, porque ya todo eso base de cráneo. No es con ningún hueso, ya sería directamente la faringe y la laringe. Acá queda libre ese brazo. Acá viene ya la extremidad. Acá viene lo que es el palatino, son los palatinos, y queda el espacio vacío. El espacio vacío ya viene ahí abajo, la faringe y la laringe que va a ir hacia el tubo digestivo. No se articula nada. Sí, es una relación con la vía digestiva. El palatino no se hacer Eso no nada más se saca de ahí. Hacia abajo con nadie, es un hueso. Forma el techo de la boca. Solamente da relación o forma el techo de la boca. Forma el techo de la boca. Allá hacia arriba y hacia adelante, ¿no? Correcto. Nada. Bien, Con la vemos cara acá. con la cara malar. Ahora sí, hueso nerval, que es el pómero. Casi vas a sacar de tu casa. Solamente es la base del suelo de la nariz, la base del piso. Acá, mira. De color rojo. Acá están la vía alta del etmoides. Mira la crista galla que está. Estas son las masas laterales y por debajo de las masas laterales está el cornete inferior. No solamente viene a ser el piso. La base de la nariz. La base de la nariz. Acá está la nariz, simplemente viene el hueso nasal. Acá viene ya el cartílago. Ingresa el aire y recuerden que les decía que viene como una especie de banal de abeja de las masas laterales del etmoides. Entonces este cornete inferior solamente va a ser el piso Es impar, o sea, no, son dos, derecho y izquierdo. Los impares recién vienen acá, el bómer. Este hueso bómer es un hueso central. Es un hueso central que va a dividir a las fosas nasales. O sea, si tengo acá la nariz, acá tengo. Divide las fosas nasales. Nada más que eso. Acá entra el hueso de la nariz y acá. no, Esta tela. Esa estructura plana. Perfecto. Este es el bómer.
Aquí, ¿cuál es el Acá nombre? están los huesos propios de la nariz Ya. y acá adentro. Como esta como cosquita. Sí, sí, sí. Esto interarticula con la cresta esfenoideal. Con la cresta, en realidad esta va a tomar contacto con la crista gallis, que va en la misma línea recta. Esta es la crista gallis. Sí, sí. Entonces de ahí viene una línea vertical en continuidad. Se une con eso. Se une. Entonces solamente va a dividir la fosa nasal derecha con la izquierda. Claro. Solo una estructura ósea que va a dividir, es como una pared. Solo divide la fosa nasal. Prácticamente, doctor, esta lámina que sentimos al momento de tocar. No, acá tenemos el cartílago. Este es el cartílago nasal. Está- Está por dentro. Fondo. Por dentro. No lo podemos palpar acá. Está dentro. ¿Y se podría decir que internamente se puede articular con el esfenoide o no? Etmoides. En realidad, en la continuidad, ingresando, si te acuerdas la línea o la lámina vertical del etmoides, hacia abajo es una lámina vertical y arriba la crista galli. En la continuidad de esa línea vertical viene el bóveo. Es un hueso impar, ¿no? Es un hueso impar, solamente hay uno que viene en la parte central. Por último, ¿me escribe? ¿Con quién se articula? Solo con los huesos propios de la nariz y el etmoides. Y el- Hacia adelante con los huesos de la nariz y hacia atrás con el etmoides. Tengo una pregunta. ¿Se llama hueso de la nariz? Uno son los huesos propios de la nariz, que son estos externos, ¿sí? O unquis. No, son los huesos propios de la nariz, perdón, o nasales también. Pero es esto, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es el bóveo. El bóveo está dentro. Por último, tengo el maxilar inferior. En ninguno de esos huesos tenemos un maxilar superior. Este maxilar superior, inferior, o mandíbula también llamada, lo más importante va a tener un cuerpo, y en el cuerpo va a tener, en la parte superior del cuerpo va a tener alveolos dentarios, que va a tener un 8. En total este es un hueso impar también, no es que son dos, es un solo hueso impar. Va a tener 16 alveolos dentarios, 8 por cada lado. Sí, para los 16 dientes. De ahí va a haber una apófisis ascendente del maxilar inferior mandíbula. Esta apófisis ascendente, ¿sí?, va a tener dos procesos o dos apófisis también. Lo que es un proceso coronoideo y lo que viene a ser el cóndilo. El más importante de estos dos viene a ser el cóndilo, porque se va a articular con quién. Con el maxilar superior. Hacia adelante sí con el maxilar superior, pero el de atrás. Con el temporal. Con el temporal. ¿Con qué parte? Anterior. Sí, anterior inferior, pero tiene un nombre específico. No, la mastoides es solo para inserción muscular. ¿Cómo? Algo cigomático está acá. ¿Con quién se articula este cóndilo? Forma una articulación muy importante para la masticación. Para la escama y eso hace- Se inserta el temporal, pero ¿con quién se articula? En la zona del peñasco tiene tres. No, la mastoides es músculo para el yocón. Estaba el conducto auditivo externo, perdón, está la apófisis cigomática y hay una cavidad. Cavidad glenoidea del temporal. Este cóndilo se articula con la cavidad glenoidea del temporal y forma la articulación temporomandibular, no se olviden, ATM. ¿Me lo puedo repetir? Articulación temporomandibular. O sea, este cóndilo de la rama ascendente del maxilar inferior o mandíbula se va a articular con la cavidad glenoidea, formando la articulación temporomandibular. ¿Y eso tiene alguna función o algo? La ¿Tiene masticación. qué? ¿Función? Claro, es el punto de apoyo de la articulación para la masticación.
Esto, miren. Eso de la apófisis ascendente, ¿cierto? Sí, estamos hablando de la rama ascendente que termina en un cóndilo. Ese cóndilo está acá, fíjense, esta es la articulación temporomandibular. Acá tengo el temporal, acá está la apófisis estiloides, conducto del tubo externo, y acá tengo la cavidad glenoidea. Esta cavidad glenoidea se va a articular con el cóndilo de la rama ascendente de la mandíbula y forma la articulación temporomandibular. Bien. Mientras que el otro proceso coronoideo no cumple ninguna función, solamente para inserciones musculares, pero nada específico. La apófisis ascendente, doctor, en sí, ¿de dónde a dónde va? Sale del cuerpo y es todo esto. Ambas juntas. Ambas. Las dos van a derivar de la rama ascendente. ¿Perdón? Rama ascendente de la mandíbula, y de la rama ascendente, que es todo esto, sale el cóndilo y sale el proceso apófisis coronoideo. Se subdivide en dos y forman la articulación temporomandibular. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? El exponente nasal se articulaba con el etmoides maxilar y El maxilar superior. Este es el ponente nasal. Ponente nasal es el más superior. Acá está el temporomandibular. Hacia arriba está el etmoides. Esto. Hacia adelante está, y hacia abajo el maxilar superior. ¿y por qué dice ahí palatino y Este es el palatino. Y todo esto de acá es el maxilar superior. Si querés, acá arriba está el etmoides. Por delante y abajo está el maxilar superior. Por detrás y abajo puedes mencionar el palatino. En el maxilar inferior se encontraba la apófisis ascendente. En esa apófisis están los cóndilos, eso que dice, había otra cosa más. Son dos. También se le llama rama ascendente de la mandíbula. Es la rama que sube. En la apófisis ascendente. Ahora, de esta rama ascendente, que es todo esto, termina en un cóndilo y termina en un proceso apófisis coronoideo. Son dos, digamos, no solamente. Son dos que derivan de la rama ascendente. También se le llama macetero. Acá. No, abajo dice macetero. Esta zona de la rama ascendente de la mandíbula presta inserción al músculo macetero. Ah, ya. Es una inserción muscular. Porque eso no tiene nada que ver con la temporomandibular. Directamente con la articulación no, pero es uno de los músculos que va a hacer que la mandíbula se mueva, que sería el músculo temporal. Van en conjunto, digámoslo. En realidad, si uno cumple la función, uno le da la articulación, que son estos procesos, y el otro viene a ser el músculo que le da la función de la masticación. ¿Alguna pregunta? Es cavidad glenoidea, ¿no? Cavidad glenoidea. Estos huequitos que están acá abajo, ¿para qué son? Son agujeros nutricios. ¿Agujeros qué? Motrices. Sí, agujeros nutricios. Nutricios. ¿Y cuál es su función? Transportar o dar lugar a la arteria nutricia. Todos los huesos de la cara tienen que tener un agujero, ya sea en mayor o menor dimensión dependiendo del tamaño del hueso. Y por ahí es que va a ingresar una arteria para brindarle nutrición al hueso. Muy bien. Bueno, vamos a terminar acá. Disculpe, dicen, ¿habría la posibilidad de que más tarde, cuando usted esté con tiempo, nos lo pueda pasar a la diapositiva, por favor? Mira, preferiría que lean el libro. Sí, no, Este es no. un súper resumen.